Vamos a meternos a lo que vinimos, dirían. A lo que venimos es al Derbi de Madrid en esta séptima fecha de la Liga Española, un sábado temprano para que el Madrid pueda salir hasta Almaty en un vuelo de 10 horas. El trayecto les va a tomar muchísimo más llegar hasta Kazajstán para el partido que tienen de Champions League. Se juega a las 4 de la tarde, un clima muy parecido al que tenemos ahora, evidentemente en el Metropolitano. El techo será el cielo en ese estadio, una ciudad que ya, Rodri, respira este ambiente, y no te lo digo solo porque parece un lugar común, pero es que caminas por las calles de la ciudad y ya ves a padres hablando con chicos y les cuentan el significado del partido, ya ves a quien sale fuera del trabajo, terminando la jornada de la semana, hablando de dónde lo van a ver. La ciudad, la verdad, que lo siente. Sobre todo porque hemos dado una vuelta en el día de hoy por el centro y ves cómo están además las tiendas oficiales tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, que están hasta arriba, están batiendo récords de venta en lo que es este inicio de temporada. Todo el mundo está hablando, sobre todo también por las digamos, trayectorias de los dos equipos, porque Xabi Alonso ha conseguido un pleno de victorias de momento en lo que va de Liga, el Atlético de Madrid ha llegado muy renqueante y hay mucha gente madridistas que dicen es el momento de atacar y de conquistar el Metropolitano después de todos aquellos enfrentamientos entre Ancelotti, Simeone, como el que Simeone le tenía tomada un poco la medida en este caso al Real Madrid, y veremos a ver, porque luego obviamente el inicio del Atlético de Madrid está siendo titubeante, pero después de la victoria contra el Rayo Vallecano creo que las cosas pueden cambiar. Alguien con muy mala leche, de verdad, conduciendo algún programa como el que estamos conduciendo ahora, pero con muy mala leche, con mal tino, con ganas de generar inquina y levantar un poco la temperatura de la sangre, le preguntaría a quien de repente no gusta del Cholo Simeone qué chances tiene un equipo que llega con el peor registro después de 6 jornadas con el Cholo Simeone al frente para cruzarse justamente a un equipo perfecto. Ricardo Puig, ¿qué pensás? A ver, hay 9 puntos de diferencia. Yo creo que chances tiene el equipo porque tiene un futbolista notable y distinto a muchos. Como Julián. Esa sonrisa te la piden de cualquier doble de Drácula. No, a ver, me parece que el arranque, la temporada del Atlético de Madrid es decepcionante a más no poder. No puedes llegar. Cuando tú armas un proyecto, cuando eres el segundo equipo que más gastó en la liga, estás entre los 8 equipos europeos que más dinero gastó en el mercado, cuando tu directiva ha dado un paso al frente al arranque de temporada, ya ha dicho que es un proyecto que ilusiona para pelear por todos los objetivos, cuando tu ilusión y tu meta es esa, tú no puedes llegar a la séptima fecha del campeonato a 9 puntos del líder. Eso no puede ser. Y no puedes llegar a un partido que si lo pierdes te va a dejar fuera de la carrera por el título acabando el mes de septiembre, porque esa es una realidad. Si el Atlético pierde el partido en casa el fin de semana, no va a remontar 12 puntos en lo que quede de temporada, aunque me vengan a contar a mí que queden 31 fechas por delante. No los va a remontar, la liga estará perdida para el Atlético. Yo creo que eso es imperdonable para el Cholo. Al margen de eso y de su terrible arranque de temporada, posibilidades tiene, porque el plantel es el que es, porque ha armado un plantel que tendría que ser capaz de poderle pelear al Madrid y a cualquier otro equipo, a mi entender, hoy por hoy, porque calidad tiene, porque tiene un jugador superlativo, como el caso de Julián, que lo demostró a mitad de semana, pero es una realidad que el presente del Atlético, ya lo decía Rodri, despierta un montón de dudas, que son muy normales. En eso nos vamos a quedar, en el Atlético de Madrid. Alex, desde tu perspectiva, siendo entrenador, evidentemente, poder reconocer que este equipo, al igual como el Cholo Simeone lo ha dicho, no ha jugado tan mal como su resultado. Es un equipo que además supera el 60% de posesión, que llega al arco más veces que la temporada pasada, que le ha faltado fortuna. ¿Se puede acompañar ese discurso del Cholo? ¿Está en lo correcto o es simplemente el discurso de un entrenador que no quiere que se le bajen los ánimos a los suyos y a sus aficionados? Yo creo que está a mitad de camino de las dos cosas. Sí que es cierto que el Atlético de Madrid genera más volumen de llegadas que el año pasado, pero son llegadas de peor calidad. Son llegadas casi siempre por banda. Ha perdido con la ausencia de Rodrigo de Paul, ha perdido pase interior y el mal arranque de Antoine Griezmann ha perdido esa capacidad de encontrar pases filtrados por dentro, lo tiene que derivar todo al juego por banda, sobre todo por el costado derecho, donde Giuliano y Marcos Llorente tienen muchísima potencia, pero luego les falla a los dos, tanto a Giuliano, especialmente a Giuliano, pero después también a Marcos Llorente le falta el puntito de precisión para dar un pase atrás con sentido, para ponerle un caramelito realmente a Julián. Julián está muy mal alimentado, tiene que regresar Alex Baena, tiene que regresar también Thiago Almada, que son los que tienen que dar ese pase interior y esa conexión por dentro, pero de momento lo están
fiando todo por fuera. Entonces, sí que es cierto que tienen más posesión, pero posesión nunca equivale o no necesariamente equivale a calidad en los ataques. Y a cambio también están defendiendo mucho peor, pero muchísimo peor. Había un dato el otro día, Oblak, en los 100 primeros partidos disputados con el Atlético de Madrid, dejó muchísimas, casi 40 vallas invictas en esos 100 primeros partidos y encajó muy pocos goles, unos 60 goles o así. En los últimos 100 que ha jugado Jan Oblak con el Atlético de Madrid, que ya ha pasado de los 500, ha encajado más de 100 y pico, ha rebajado muchísimo también el porcentaje de paradas y el porcentaje de vallas invictas. Al Atleti le cuesta defender mucho. Y en eso, en el porcentaje de paradas, está por debajo del 60%. Jan Oblak, y no se ve un arquero líder de un equipo que pretende el título con semejante porcentaje o tan bajo porcentaje de atajadas. De ese lado de las dudas del Atlético de Madrid, a lo que son hasta ahora pura certeza, porque este equipo de Xabi Alonso ha logrado entender demasiado rápido quizá para la cantidad de cambios que ha tenido, porque el plantel ha cambiado también considerablemente con muchos futbolistas, entre Carrera, Hausen, ya estamos hablando de 2 llegadas que son titulares, empieza a sumar Bellingham cuando no lo había estado. Es un equipo al que le está saliendo todo, pero también lo provoca. No es que las cosas le resultan de fortuna, no. Es que el Real Madrid está provocando lo que está cosechando. Para mí, Fernando, esa es la clave respecto a la temporada pasada del Real Madrid. Es decir, el año pasado era un equipo que para mí era muy plano, no tenía plan B, no tenía alternativa. Si no le salía lo que quería o que tenía en mente Ancelotti, bueno, todo el mundo al final se empezaba a frustrar. Pero yo creo que al final, si consiguen esos resultados como están consiguiendo los chicos de Xabi Alonso, es porque hay una intención clara y los jugadores lo saben, lo han interiorizado. El que sale de refresco en la segunda parte también sabe a qué juega. Ya no solo Hausen, Carreras, bueno, las caras nuevas que tiene el Real Madrid, sino también la forma de jugar, el sistema táctico. Creo que es diferente por lo que le pide Xabi Alonso a los jugadores en el entrenamiento. Hay mucho más sacrificio, fíjate, de la línea atacante a la hora de ayudar a la línea del centro del campo. Corren mucho más que la temporada pasada. Luego Mbappé ha mejorado, da la sensación de que es un upgrade por 2 de lo que fue Mbappé en la campaña anterior, por lo cual yo creo que todas esas piezas van encajando en un puzzle que es el de Xabi Alonso y que da gusto verlo, ¿no? Ahora, hay una realidad, Ricardo, también, y es que es cierto que ha estado en el Bayer Leverkusen, que de aquel lado existía cierta presión, pero no la que puede tener ahora en el Real Madrid. Esta semana, y lo veíamos hoy justamente en la rueda de prensa, Xabi Alonso no es que arrancara la comparecencia desencajado, ni mucho menos, pero se notaba una cierta tensión. Era una rueda de prensa diferente. Un técnico que enfrenta una situación muy distinta. Jugar con el Real Madrid un derbi es algo que no ha visto todavía en su carrera como entrenador, por mucho que ya haya visto una final europea, por ejemplo, con el Bayer Leverkusen. Sí, total. Yo creo que ese, en contexto, en el entorno, es el momento más retador que ha encarado Xabi Alonso hasta ahora en la temporada, al que le llega muy bien hacerlo con las 7 victorias consecutivas, las 6 de Liga, el arranque igualmente con triunfo en Champions. El resultado le ayuda, lo cobija, digamos, ¿no? Para poder sortear esta rueda de prensa, para llegar eso tranquilo, confiado, relajado un poco más, sin perder la tensión. Él lo decía, un partido diferente, un partido de un ambiente único, bonito, lo describía también en la rueda de prensa, pero un Madrid que siempre cobijado del resultado se ha fortalecido. Creo que ahora con la filosofía que le da Xavi, con los elementos además que le ha venido a aportar el ex técnico de Leverkusen a este equipo y que de a poquito se van notando, porque cada vez es un equipo más también agarrado a lo colectivo, sigue teniendo la pegada, la individualidad por encima de otras muchas cosas, y ahí está Mbappé para comprobarlo con sus 7 goles. Pero partido a partido, y yo creo que ese es uno de los grandes plus que tiene su entrenador, partido a partido le vas notando otra vueltecita de tuerca, ¿no? Yo creo que Xavi va encontrando eso y cada vez va haciendo al Madrid más equipo. El cambio no iba a ser de la noche a la mañana y no iba a terminarse de ver en estos 6 primeros partidos, pero ha ido avanzando. Resultados cobijados por juego también, Alex. ¿Qué variables crees que ha ido sumando partido a partido? Si nos robamos una frase del Cholo para hablar de Xabi Alonso, ¿qué ha encontrado? ¿Qué vuelta de tuerca le da fecha tras fecha el Tolosarra a este equipo? Va probando diferentes trajes, va probando diferentes estructuras, sobre todo cuando el Madrid tiene la pelota, en función del rival con el que juega,
prueba, por ejemplo, muchas veces contra el Español, lo vimos en casa, contra Osasuna, utilizó la misma estrategia, deja a los dos centrales, luego una línea de 3 por delante, que normalmente es el pivote, que es Tchouaméni, Fede Valverde, y uno de los laterales, que habitualmente es Carreras, el que te da esa barrera de 3 hombres por delante de los centrales, y luego 5 hombres arriba, con Mbappé a veces como número 9. El otro día cuando probó con Gonzalo, Mbappé estaba haciendo prácticamente un doble número 10 por detrás suyo, con Mastantuono en el otro costado y con Carvajal dando toda la amplitud en el lado derecho. Ha probado con Vinicius casi siempre atornillado a la banda izquierda. Va probando diferentes cosas. Durante el Mundial de Clubes, que ya no nos acordamos, pero también probó esa defensa de 5 con Tchouaméni en esa doble función. Yo creo que todavía Xavi sigue explorando las posibilidades tácticas de este equipo, y hay una variable que todavía no la hemos visto del todo, que es Bellingham, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso al resto del equipo cuando juegue de media punta, normalmente en el 4-2-3-1? ¿Cómo? Hoy decía Alex, es mediocampista y creo que acompaña, no es estático, eso lo podemos reconocer todos, no es ese mediocampista que se va a quedar estático en el medio del campo, es un futbolista que creo que aporta lo que Xavi tanto ha repetido desde que tomó las riendas de este equipo. Bellingham es la flexibilidad que él quiere. Alex. Sí, porque te va a jugar normalmente, yo creo que lo va a colocar de número 10, clarísimo por detrás de Kylian Mbappé, y está trabajando mucho antes incluso de que Bellingham se incorporara al Madrid en esta temporada, ¿no? Que volviera de la lesión, pero está trabajando mucho con Mbappé, jugando muy suelto, con muchas caídas, con mucha libertad a pesar de ser número 9, y trabaja con las llegadas desde segunda línea o desde el costado derecho, Mastantuono dejándolo y entrando por dentro, Arda Güler pisando área, incluso a veces hemos visto a Fede Valverde también, y eso lo trabaja, esas permutas de posición las trabaja pensando en Bellingham. Cuando llegue Bellingham, para aprovechar lo que ya aprovechó Ancelotti en la primera temporada del inglés, cuando se fue Benzema, ¿no? La llegada también de segunda línea. Le va a proporcionar eso, capacidad de cambiarse las funciones en algún momento con Mbappé y ser el eje del ataque y dejar que Mbappé recoja el balón un poquito más atrás. Te va a ayudar también a trabajar en cerrar la banda izquierda cuando Vinicius sea un poquito más perezoso, te va a lanzar la presión. Yo lo que no sé es si va a jugar de inicio con el Atlético de Madrid, y el efecto cascada, ¿no? La decisión que va a tener que tomar Xabi Alonso, claro, si elige mantener a Arda Güler y mandarlo a la banda derecha, como hizo en el último tramo de partido contra el Levante, cuando entró Bellingham, o si va a prescindir del turco y va a mantener a Mastantuono en la derecha. Yo creo que esa es la decisión que tiene que tomar Xabi Alonso para el derbi. Y en el caso del Atlético de Madrid es donde colocas a Marcos Llorente. Yo lo colocaría, como no va a estar Johnny Cardoso, yo lo colocaría en el centro del campo junto con Coque, junto con Pablo Barrios, dejando a Giuliano como el quinto defensor y con Nahuel Molina de lateral derecho. Y la duda es si juega con Nico González en la banda izquierda o si juegan con Griezmann para intentar establecer un poco de partnership con Julián. Partido que se juega en el Metropolitano. Hablabas ya antes de Vinicius, para ir cerrando un poco este tema. Es algo que no va a quedar ajeno a nadie, porque en ese estadio ya se sabe lo caliente que suelen ser estos partidos. El Atlético de Madrid, el hincha del Atleti, es un hincha muy cariñoso, muy empático, que suele caer bien, salvo cuando juega con el Madrid. Y ya sabemos que suelen pasar cosas. No es que querramos provocarlas, pero suelen pasar cosas. Acá va a tener que verse verdaderamente al Vinicius maduro, que se le vio ligeramente en el último partido de Liga, pero que acá tendrá que responder con muchísimos silencios en sus actos. Lo que pasa es que, Fernando, fíjate, es tan complicado ver a ese Vinicius ya no tanto maduro, sino casi calmado, tranquilo, ¿no? No está atravesando por el mejor momento de su carrera ahora mismo, porque sí que es cierto que enlaza 2-3 partidos donde él pasa muy inadvertido, con otros en los que le cuesta muy poco conseguir gol o hacer peligro, pero él no se siente tan bien como hace 2-3 temporadas, cuando era intocable y seguramente era el mejor jugador del mundo, ¿no? Sin embargo, eso yo creo que le puede afectar para mañana para bien, ¿no? El hecho de que él es un tipo al que le gustan los retos, al que le gusta enfrentarse siempre a la adversidad, es un jugador que además es un fuera de serie, eso lo sabe absolutamente todo el mundo, a pesar de que no esté tan en forma como antes, ¿no? Y eso puede ser un punto de inflexión importante. De hecho, me decían esta misma mañana desde el Real Madrid, fuentes que maneja fuera de juego en el Club Blanco, decían, cuidadito, porque ese puede ser el partido clave para que Vinicius diga, cuidado, aquí estoy. Acá, he dado la vuelta a la esquina, Ricardo. Puede ser o debe ser este partido. Se le vio en el último compromiso
no solamente, y valga la redundancia o el mismo uso de las palabras, pero comprometido a esta tarea de recuperar la pelota arriba, hablar incluso hasta de virtudes de juego sin balón, cosa que no se había escuchado de Vinicius antes, mantenerse al margen de cualquier provocación que tampoco existió, pero mantenerse al margen de generarlas. Incluso acá, este estadio, sabemos lo que provoca, sabemos lo que ha pasado acá, y de nuevo, no es invitar a que suceda, sino esperar que no, prevenir de ello, y creo que resaltarlo si es que así pasa, que no pase, digamos, y debe ser resaltado. Sí, creería yo que el Madrid tendrá que haber trabajado mucho en ese aspecto con Vinicius, lo tendrá que haber platicado mucho Xavi. Él sabe, ¿no? Cuáles son los estadios en ese sentido más retadores. Yo pensaría Metropolitano, Mestalla y alguno más, ¿no? Creo que en tema Vinicius como tal son los escenarios siempre más duros. Barcelona, por lo que pudiera llegar a ser a veces en el marco del clásico, pero creo que un escalón por debajo incluso de estos dos. Le llega en buen momento a Vinicius el partido porque viene de jugar tal vez el que mejor o en el que mejor se ha visto hasta ahora con el Madrid, además de marcar un golazo, de asistir. Que son cositas que Vinicius necesita, ¿no? Porque todos podríamos reconocer que Vinicius corre, que Vinicius baja a defender más, que Vinicius ayuda en la presión tras pérdida, que recorre más metros hacia atrás de los que recorría a lo mejor con Ancelotti, pero si Vinicius eso, él no siente que lo traduce luego en un rol importante, que ese para Vinicius es marcar goles o asistirlos, no le serviría de mucho. Ahora viene de hacer las dos cosas y creo que en ese sentido lo termina potenciando. Un jugador que a mi entender también tendrá que tener antenas puestas, porque el regreso de Bellingham abre eso que decía Alex, ¿no? ¿A quién va a sacar de ese cuadro? Y yo tendría, pues, probablemente a Güler, me animaría a pensar en Vinicius, por ahí le va a tener que buscar un hueco, ¿no? Y luego ver cómo termina formando, así que hasta que no regrese al 100% el inglés, estos futbolistas y Vini en particular, tiene que aplicarse.